Santo es para siempre el Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, y leemos en el nombre de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dijo Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de... Levante su mano. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, como todos los días, reconociendo que tu santa presencia está en este lugar, Señor, porque tú nos mandas congregar como hijos obedientes, como cristianos que somos un cuerpo de Cristo, que necesitamos ser perfeccionados en la obediencia, Padre mío. Pero también sabemos que somos seres humanos que siempre pecamos, siempre hablamos, pensamos y hacemos cosas en contra de tu voluntad. Por eso te pedimos perdón de todo corazón, Señor. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar y purificar y glorificar y santificar nuestras vidas, porque creemos que has empezado la buena obra en nosotros y creemos que la vas a perfeccionar. Por eso estamos humillados todos los días, Señor, reconociendo que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros, y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, amén y amén. Pueden tomar asiento dando gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Bendito sea Dios. Escuche la palabra, porque la fe no viene por mirarme, sino por oír la palabra. Para empezar, mis hermanos, el título es Entrando en el reino de Dios. Mire, usted para entrar a un lugar tiene que tener la autorización del dueño del lugar donde va a entrar. Y si es un hijo o es una hija del dueño, también tiene que entrar de la manera correcta, con la llave. No va a entrarse por la ventana, no va a entrarse por el techo. Si somos los dueños de ese lugar, un ejemplo, una casa, ese hijo, esa hija, ese esposo, esposo, entra con una llave para entrar a su casa porque es el dueño. Pero el que es invitado o el que es llamado a visitar, viene con autorización y entra. No entra cualquiera. Y aquí Jesús está hablando que no todo aquel que me diga Señor, Señor. Yo conozco a Jesús, conozco su palabra, yo rezo, yo oro, yo doy limosna. Yo no fornico, yo no mato, yo no tomo, yo no bailo, no. No es lo que el ser humano quiere. Por eso ese momento que estemos frente al Señor, Él dice que les va a decir, no, Señor, yo iba una vez a la semana a una iglesia, Señor, yo rezaba en mi casa, Señor, yo daba limosna, iba a los hospitales y llevaba regalos. Y dice que Él va a declarar y decir, ¿quién eres? Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Dice que no todo aquel que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ese día, hermanos, todos los seres humanos se van a voltear de cabeza, aquellos que estaban rezándole, orándole a su manera y no obedeciendo al Señor. Porque por culpa de esos hombres y mujeres en todo el mundo que no conocen la palabra y que no obedecen a Dios, el mundo entero no quiere acercarse al Señor. Porque creen que las iglesias son una tira de hipócritas. Porque creen que todos los hombres cristianos somos iguales. Y no se dan cuenta que para poder tomar un concepto o una calificación, primero tiene que conocer a la persona. Porque los verdaderos cristianos vivimos todos los días humillados a Dios y nos apartamos del pecado. Esa es la única manera, dijo, solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, eso sí entrar. No lo que dice un hombre, lo que dice una iglesia o lo que tú piensas, sino lo que dice el Señor. Porque mire, yo le pongo un ejemplo para que usted se dé cuenta de lo que está diciendo. Cuando yo estaba en el ejército, siempre cada 3 años había ascenso para nosotros. Postulábamos al grado inmediato superior, suboficial de segunda, suboficial de primera, técnico, técnico de segunda, técnico primera, técnico jefe superior. Pero ¿qué pasaba? Siempre antes de los exámenes venían oficiales que estaban en los puestos principales. Y estos oficiales agarraban y mandaban con otros técnicos oficiales a los conocidos, que sabían que les tocaban presentarse al ascenso. Y ellos mismos ofrecían, te vas a presentar, si quieres ingresar. Claro, cualquiera quiere tener un grado más, no, porque pagaban un poco más de plata cuando llegabas a un grado superior. Entonces, ya, fácil, ¿cómo es? ¿Cómo es qué? Yo tengo una vara y un coronel,
que te pueda ayudar para que tú te entres en el cuadro y no te saque nadie. Pero ¿cómo va a costar tanto? ¿Seguro? Seguro. Y arreglaban con una persona que tenía un cargo ahí dentro del Departamento Personal del Ejército. Y llegado el momento del examen, daba su examen normal. Y quién sabe si jalaría o probaría, pero ya estaban asegurados creyéndole a un hombre que les habían dicho que ya estaban adentro. Incluso esa noche de los que hacían la calificación, se encerraban 2 noches para que sea el resultado al día siguiente de quienes han ascendido. Y un día antes en el examen los llamaban, o en la calificación, lo llamaban al encargado. ¿Cómo fue? ¿Cómo va la situación? Estás adentro, ya te lo he visto, yo he visto tu nombre, le decían. Se lo digo esto porque yo tenía promociones, yo también me presentaba. Y muchas promociones agarraban y sin haber salido la relación de ascenso, tomaban y festejaban. Hasta se prestaban plata para hacer una fiesta en su casa ya con galones nuevos. Y se emborrachaban toda la noche. Y el día lunes cuando iban a ver el cuadro, porque salía ya el cuadro, y se daban cuenta, buscaban su apellido por grados. No estoy. Volvían a buscar y volvían, no encontraban. Habían tomado, estaban bailando, festejando, pura sonrisa, habían gastado todo. Pero no ingresaron, no ascendieron. Habían pagado, habían gozado, habían hecho lo que han querido. Y hasta se pusieron el galón nuevo, hermanos, ahí borrachos. Pero le creyeron a un hombre. Y ellos no se dieron esa veracidad de querer dar el examen y presentarse, y que si le tocaba, si no, no. Ese gozo, esa felicidad, hermano, al día siguiente, el lunes va a ver la relación que no ingresó, se convirtió en 2 cosas, en amargura y en tristeza. En amargura porque le engañó a un hombre, y en tristeza porque su familia habían hecho fiesta, toda la gente sabía, le habían pasado la voz que había ascendido. Y ahora que vaya y le diga no ascendí, ¿cómo queda? Eso va a pasar, hermanos, cuando el Señor venga, cuando nos seamos arrebatados. El mismo Jesucristo le dijo a los discípulos una vez que les mandó a predicar, y le dijo, ¿sabe qué? Vayan y les doy poder de echar demonios fuera. Y ellos volvieron, dice, Señor, los demonios se nos sujetan y hacen lo que nosotros le decimos, en tu nombre hicimos todo. Y Jesús le dijo, no se regocijen porque los demonios o los espíritus se sujetan, sino gozaos o regocijaos cuando su nombre esté en el reino de los cielos. Vamos a Lucas 10:17. Alabado sea Dios. Santo es para siempre el Señor. Lucas capítulo 10, versículo 17. Alabado sea el Señor. Del 17 vamos a leer hasta el 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los regocijaos. Que su nombre esté escrito en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿usted está seguro que su nombre está en el reino de los cielos? Por fe. ¿Qué pasa si hoy día suena la trompeta? ¿Dónde está tu fe? Ese rato no vas a poder comprar fe. Te vas a quedar. Porque dice bien claro, los discípulos estaban felices, Señor, en tu nombre echamos los demonios, se nos sujetan, hemos hecho muchas maravillas. Y Jesús ya sabía que hay algo que estaban fallando, ellos eran todavía incrédulos. Para hacer las cosas dudaban, y un dudoso no iba a entrar arriba. Por eso Jesús, sabiendo cómo eran ellos, le digo, no se regocijen porque los espíritus se sujetan, esto puede ser cualquiera en mi nombre. Cualquiera afuera agarren el nombre de Jesús también igualito, lo bota, pero el demonio entra a él, no se da cuenta. Pero sale, porque el nombre de Jesús tiene poder. Así que no se regocijen por echar los demonios fuera o que se sujeten. Si no, regocíjense o preocúpense y pónganse en gozo cuando ustedes estén seguros que su nombre está escrito en el reino de los cielos. Por eso le hago la pregunta, si usted está seguro que su nombre está en el reino de los cielos. Ahorita por la palabra vas a ver si está su nombre en el reino de los cielos, para que usted sepa si está o no está.
Porque para entrar al reino de los cielos uno tiene que hacer dos cosas. Primeramente, para entrar al reino de los cielos, primeramente tiene que nacer espiritualmente. Un ser humano no va a entrar en su carne y sangre, va a entrar en su alma y en el espíritu. Ese cuerpo va a ser glorificado para poder estar en la presencia del Señor. Pero primero tiene que nacer. Jesús mismo lo dijo. El que no nace, no entra. Vamos a Juan capítulo 3, alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Juan capítulo 3, versículo 5. Del 5 vamos a leer en adelante. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Alabado sea el Señor. Mire qué importante. Esta enseñanza que le dijo a un religioso, a un principal, llamado un sacerdote de ese tiempo, como hoy en día hay sacerdotes, les enseñan mal cómo es que uno va a nacer de nuevo. No se trata, hermanos, de hacer un acto religioso y poder bautizar a un ser humano bebito que no tiene conciencia de lo bueno y de lo malo. No se trata de enseñarles algo que el Señor no dijo, porque la manera de nacer es una sola y en la Biblia lo dice. Jesús le dijo a un principal, a un sacerdote de ese tiempo, que le dijo, ¿sabes qué? Si no naces, no vas a entrar. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Tengo que meterme al vientre de mi madre por segunda vez siendo viejo y nacer de nuevo? Como hoy en día esos no entienden qué es nacer de nuevo. Creen que poniendo un poquito de agua en la cabeza de un bebé, nacen de nuevo. Eso no está diciendo el Señor. En ningún momento dijo de que el nacimiento tiene que ser poniendo agüita en la cabeza o en el cuerpito, no. La Biblia dice que uno tiene que ser sepultado en el agua. Ahorita va a ver las dos cosas en dos nacimientos. Pero yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo es que su nombre está escrito en el reino de los cielos? Cuando un bebito en este mundo humano nace, hay dos maneras que va a vivir. Que conozca el estado que ha nacido un ser humano más en el Perú y que sus habitantes crecen y lo reconocen, lo registran en la RENIEC y tiene todos los derechos de un niño recién nacido, que tiene un padre que en caso que lo abandone, no, lo va a tener que enjuiciar para que ponga su derecho. Y si es un padre que lo ama, lo va a ayudar, porque ya registra. Y también le da un seguro, en el seguro social. Cualquier enfermedad, lo llevas al seguro y tienes atención gratis, ¿o no? Pero si no lo registras, no existe. Por más que vayas al hospital, ahí al seguro social, mi hijo, ¿dónde está su número de registro? ¿Quién es su niño? No, es que no lo he llevado a la RENIEC, no lo he registrado. Ah, no, entonces no lo podemos atender. No lo pueden atender, no tiene derechos, porque no registra, no existe su nombre. Pero si esa madre da a luz y su padre lo ama, lo primero que hacen es ir a la RENIEC, ¿y qué? Y lo inscriben. El nacimiento de su hijo tal día, tal hora. Y ahí lo escriben y tienen derecho a todos los privilegios que da el Estado a un niño recién nacido. Primeramente que ya existe, vas tu DNI, en la computadora sale, tal persona nació tal fecha, tal, en sus padres, sale todo tu documento. Es igual, aquel hombre y mujer que no nace espiritualmente, su nombre no está en el libro de la vida. No está, hermanos. Por eso estamos hablando a Nicodemo, uno que predicaba la palabra hace 2000 años. Era un principal. Llámele como hoy en día un obispo o un cardenal. Un principal que tiene jerarquía, pero que no había nacido, no iba a entrar, ni tampoco han entrado porque no se han arrepentido, no han nacido. Humanamente ellos estaban vivos, humanamente creían que iban a entrar, pero no. Él le dijo a Nicodemo, ¿estás predicando y no sabes qué es nacer de nuevo? ¿Os es necesario nacer de nuevo? Necesario. Si un cristiano no nace espiritualmente, hermanos, no va a entrar. Y dijo acá, tienes que nacer de agua y del dos maneras. Primeramente dice en Marcos 16:6, al que creyere y fuere bautizado, será
salvo, mas el que no creyere y no se bautiza será condenado. Primeramente, el bautizo del agua tiene que hacer todo ser humano que cree que Jesús murió y resucitó. Que aceptemos al Señor Jesús, que ahora es Espíritu, y que con la ayuda de Él uno es transformado para ser una criatura nueva. Porque no es que al nacimiento en el agua te cambia tu vida, no, sino que tú estás obedeciendo a tu fe. Por eso dice en Romanos 6:4 que con Él somos sepultados juntamente en el agua. Vamos a leer Romanos 6, versículo 4. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios para siempre. No se canse de alabar al Dios vivo. Del 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque ¿qué? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Oiga, por eso le decía, hay muchos o muchas doctrinas cerradas que no les va a permitir entrar a ellos al reino de Dios. Porque el bautizo del agua, y dice, es con Él somos sepultados. No dice con Él somos mojados, la cabeza, el cuerpo, los presitos, la barriguita, la pancita, no. Dice en Él, con Él somos sepultados en el agua. ¿Sabe lo que es sepultar, no? Usted va al cementerio, cuando ponen el ataúd en el hueco, ¿lo dejan así o le echan tierra? ¿A eso qué se llama? Lo sepultaron. Cuando lo enterraron no se vio nada la caja. ¿Dónde está mi padre? La han enterrado. Allá está sepultado. Y aquí dice el Señor que para que tú seas bautizado en agua tienes que ser sepultado. ¿Qué representa la muerte de Jesús? El meterte totalmente en el agua. Esa es la muerte que tiene que representar la muerte de Jesús. Y el que tú salgas del agua representa la resurrección de Jesús. Por eso el mismo Jesucristo no le echaron agüita de socorro, ¿o sí? No le echaron agüita. Jesús mismo se sumergió y se sepultó para dar testimonio cómo tenían que hacerlo. Vamos a Mateo capítulo 3. Bendito y alabado sea Dios. No se canse de alabar a Dios. Mateo 3:13. Amén. Mira que dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, mira ¿qué dice? Subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Yo le pregunto y digo, ¿usted sube del agua mojándose la cabecita? A Jesús lo sumergieron completamente, hasta las películas salen, lo metieron totalmente en el agua y salió. Eso se llama ser sepultado. A eso se llama ser, no, sumergido. Pero hoy en día muchas iglesias dicen que hay que bautizarlo de bebito con agüita en la cabeza. Eso no representa nacimiento. Por eso que el Señor dijo, no, todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Para que un ser humano entre al reino de los cielos, primero tiene que sepultar en el agua su pasado. Es un mandato de Dios. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. No dijo el que creyere y hace lo que el hombre le dice con agüita, será salvo, no. El que creyere y fuere bautizado de la manera que Jesús dijo, será salvo. El que no creyere, será condenado. Yo le pregunto y digo, ¿por qué Jesús no se bautizó a los 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años? Porque Jesús se bautizó a qué edad, ¿saben o no saben? A los 30 años.
30 años cuando empezó su ministerio. Porque él tenía la conciencia viva de lo que los seres humanos iban a hacer. Él sabía que él iba a dar el ejemplo. ¿Por qué? Deja que así se haga para que hagamos toda justicia, lo justo. Dice la Biblia que para que usted se meta al agua, primero tiene que arrepentirse. Porque yo creo que Jesús murió, ¿no? Perdóname, Señor, yo me arrepiento y me aparto de mis pecados, yo no sabía, no te conocía, y creo que tú moriste y resucitaste en el tercer día, yo creo que eres espíritu y que ahora mi vida te pertenece. Una vez que yo creo, el Señor ahora me manda, esa fe que yo tengo que creer, tengo que morir a mi carne y bautizarme en el agua para reconocer lo que Él murió. Un bebito ni siquiera puede hablar. Ni siquiera le preguntas, ¿te arrepientes? ¡Ah! ¿De qué se va a arrepentir? Ni siquiera sabe hablar. Porque ¿para qué es el bautizo? Para perdón de pecados. El bebito ni siquiera peca ese momento. Ni siquiera sabe hablar ni pensar ese momento, lo único que quiere es tomar leche. Me arrepiento de tomar leche, va a decir el bebito. Otra cosa no va a hacer. Y si tú lo metes al agua al bebito, se ahoga, todavía no sabe nadar. Se desespera. Porque el ser sepultado, dice, sepultas tu pasado pecaminoso, te arrepientes de tu vida pasada. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque ese día se va a ver que mucha gente se va a quedar. ¿Qué dijo Jesús? No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino. Y muchos me dirán en aquel día. No dijo pocos. Y muchos me dirán en aquel día. Está hablando, más de la mitad. Muchos le van a decir, Señor, yo iba los domingos. Bueno, pues, ¿quién te engañó? Porque yo nunca he dicho los domingos. Señor, me metieron agüita. ¿Quién te mandó? ¿Dónde dice en la Biblia que meter agüita en la cabeza? Por eso que no todo aquel que le diga Señor, Señor, no va a entrar. Porque el nacimiento representa dos cosas. El bautizo en agua, ¿ya? Y para poder bautizarte en agua, tienes que haber convertido tu alma. Tienes que haber cambiado. Porque los fariseos no se quisieron arrepentir de sus pecados. Por eso que Juan el Bautista, así como ese demonio que está manejando la moto, ¿eh? Mire, así como a Juan el Bautista, cuando vinieron los fariseos a bautizarse en Jordán, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Para que un cristiano o un ser humano quiera bautizarse en agua, tiene que haber frutos de arrepentimiento. Porque hay falsos pastores que agarran a la hombre, le hablan la Biblia un ratito y lo primero que hacen es meterlo al agua. Ni siquiera hay frutos. ¿Uno puede cambiar en una semana, en un mes? Sí, puede cambiar si se somete a Dios. Pero porque la fe es algo, pero tiene que haber obras, dice. Si tu fe no tiene obras, no vale. Entonces, cuando uno tiene frutos de arrepentimiento, ahí puede sumergirse en el agua, porque su vida va a cambiar, porque cree de verdad que Jesús es espíritu que lo va a ayudar. Así que el primer punto es el bautizo en agua. Y luego viene el nacimiento espiritual. ¿Cómo uno nace espiritualmente? Vamos a ir a la Biblia para que usted sepa qué dijo el Señor. Santiago capítulo 1. Alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea Dios. Santiago capítulo 1. Alabado sea el Señor, versículo 18. 18 al 22. Él, Jesús, de su voluntad, nos hizo... Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus... Por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual,
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, Bendito sea Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo un cristiano va a nacer espiritualmente si no cree? Porque cuando tú crees, tú obedeces a la palabra. Y por la palabra Dios te hace nacer espiritualmente. Porque desde que tú creíste, dice, desde que tú aceptaste el evangelio de la salvación, fuiste sellado. Tú naces porque creíste a la palabra, obedeciste a la palabra. ¿Y fue lo primero que te dice la palabra? Bautízate. Y te bautizaste. Naces en el agua y naces espiritualmente. ¿Por qué? Porque creíste. Por eso está diciendo y vuelvo a decir, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. ¿Por qué dice puede salvar? Porque si no la sigues obedeciendo, te engañas. Te engañas. Porque no permaneces en la verdad. Porque tu vida espiritual no depende porque creíste una sola vez. Tienes que seguir creyendo. Por eso Él dice que por su voluntad nos hizo nacer por la palabra verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por tanto, dice, hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Si no congregas y si no hay culto todos los días, ¿qué vas a oír? ¿Cómo puede? Es como que estás en el parto y el doctor, ¿no? Está cortando el plan, o está haciendo la operación y diga, no, mañana regreso. O pasado mañana, déjalo así a la señora que descanse y regreso de acá 2 días. ¿Qué pasa con el niño? Muere el niño si no lo operan hasta que termine. Es lo mismo en un cristiano. Si el cristiano no es pronto para oír, acá está diciendo todo hombre sea poco a poco pronto para oír. Todo hombre sea pronto, o sea, desesperadamente todos los días para oír la palabra. Porque la palabra es la que te va a cambiar, te va a transformar. La palabra es la que te va a hacer nacer y vivir conforme a la vida de Jesús. Pero si no la escuchas, ¿cómo vas a vivir espiritualmente? Sí has nacido cuando tú has obedecido la palabra, pero te quedas siendo niño espiritual porque no maduras y sigues pecando, porque un niño sigue pecando. Un niño todavía no tiene el entendimiento o discernimiento espiritual. Por eso Él dice que nosotros nacemos por la palabra, pero ahora tenemos que crecer, no quedarnos así. Si un cristiano creyó, se bautizó en agua, ya nació espiritualmente. Ahora falta que desarrollar su vida espiritual. Falta que crezca y se desarrolle para que pueda ser un hombre conforme a la voluntad. Porque Dios no quiere que usted se quede como un niño recién nacido. No va a entrar arriba tampoco. ¿Por qué? Porque no va a entender las cosas de Dios. Va a estar pecando cada rato, va a faltar a la iglesia, no va a hacer lo que Dios dice. Un niño no tiene conciencia de lo bueno y lo malo. Porque un niño no conoce la voluntad del Señor. Por eso quiere que nosotros conozcamos la palabra, quiere que nosotros obedezcamos, porque si usted oye la palabra, a ver, a un niño, a ver, háblele usted a ver si le hace caso. Háblele a un niñito de 5 años, a ver, o 4 años. Vas a hacer esto, vas a hacer el otro, vas a hacer el otro. Lo que escucha, se graba. Pero usted le dice otra cosa más, graba lo segundo. Y le dice la tercera, graba lo tercero. Y lo anterior se olvida. ¿Se da cuenta? Un niño no capta las cosas rápido, capta lo primero que escucha, capta, pero tú le metes otra cosa, capta lo que sigue, no capta todo, sino capta lo que esté en ese momento, último. Y para que ese niño crezca, tiene que aprender. Es igual que en la iglesia, desde que tú naces, tienes que crecer para que entiendas las cosas de Dios. Porque si tú eres niño espiritualmente no vas a entrar al reino de Dios, porque el niño no entiende, no obedece. Solamente obedece cuando madura, se aparta del pecado y se aleja de toda la tentación. Por eso dice de que tienes que ser hacedor. Porque si no eres hacedor, te engañas. No vas a entrar al reino de Dios. Los niños espirituales no van a entrar al reino de Dios. Porque todavía van a seguir pecando. Todavía los niños quieren buscar las cosas humanas. Los que no conocen la palabra, no se dejan guiar por el Espíritu, todavía no entienden las cosas espirituales. Mire lo que dice 1 Pedro 1:23.
¿Cómo renaces espiritualmente? 1:23. Santo es para siempre el Señor. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para... Permanece para... ¿Por qué cree que dijo todo hombre sea pronto para oír? Porque esa es la única manera de que usted pueda nacer y vivir espiritualmente. Si usted no es pronto para oír, usted no congrega, se falta, o cualquier cosa, o no escucha la palabra, no puede usted nacer en partes, pues. O se deja guiar por el espíritu, se deja guiar por su carne. Por eso usted ve que sigue pecando, sigue burlándose de Dios, sigue pensando hacer lo malo, porque todavía no nace, no crece, no se desarrolla espiritualmente. Alabado sea el Señor. Cuando uno todavía sigue esclavo del pecado, no puede servir a dos señores. Por eso que dan mal testimonio. La familia, los amigos, las amigas no quieren conocer a Dios por su mal testimonio, porque todavía no han nacido espiritualmente. Quizás se han metido al agua, han salido mojados, pero no se han convertido todavía en verdaderos cristianos. Por eso dice que somos renacidos por la palabra que vive y permanece para siempre. Pero por eso tenemos que ser todo hombre pronto para oír. Porque por escuchar la palabra y por obedecerla, estamos naciendo y desarrollando nuestra vida espiritual. Por eso Jesús le dijo, os es necesario nacer. ¿Esa palabra no le parece conocida? Jesús lo repitió otra vez cuando estaba en la casa de Marta y María. Lucas capítulo 10, vamos. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 10, versículo 41. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 10, versículo 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es que necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y qué había escogido María? Vamos al versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué oía? Oía la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué cree? Por eso usted tiene que leer toda la Biblia para que sepa por qué dijo cada cosa en cada momento. Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravilles, os es necesario nacer de nuevo para que entres al reino de Dios. En otra palabra dijo, cree en mí y escucha mi palabra y obedece para que tú puedas nacer y crecer y poder entrar en el reino de Dios. Y para eso tienes que seguirme y escuchar mi palabra todos los días. ¿Por qué cree que esas iglesias que congregan una vez, 2 veces, siguen pecando? ¿En qué han nacido? Humanamente han nacido, espiritualmente no han nacido porque siguen pecando. Porque la Biblia dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si usted ha nacido de Dios, ya no practique el pecado. Pecamos todos. Yo también peco, pienso mal, hablo mal, no todos los días, de vez en cuando, pero peco. Nadie se da cuenta, pero Dios sí. Pero no practicamos el pecado. Quiere decir eso que si yo le digo, Señor, perdóname porque he mentido, al día siguiente miento. Y le pido perdón, sigo mintiendo y sigo mintiendo. Le digo, Señor, perdóname porque no congrego todos los días, y me arrepiento y me aparto, y dejo de congregar, igual, estoy practicando el pecado. ¿Se da cuenta? No, practicar es no dejar el pecado, que va en contra de la voluntad. Pero un nacido de Dios ya no practica el pecado. 1 Juan 5, mire. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. 1 Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Por eso le decía, ¿está su nombre en el libro de la vida? Porque si usted está practicando el pecado, no está su nombre. No va a entrar al reino de los cielos.
Por eso dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Porque si tú estás practicando el pecado, tu nombre es borrado. Puedes haber nacido cuando creíste y te bautizaste, pero si tú no permaneces en la fe o no obedeces a Dios, no creces y sigues pecando, tu nombre es borrado. ¿Qué pasa? Un niño, a ver, niños que han muerto por último, que han sido quemados los hermanitos. Su nombre estaba en la RENIEC. ¿Existía un DNI o no? Cuando murió, ¿qué pasa con ese DNI? Ese DNI ya no existe. Van y dan cuenta que ha muerto, ya lo mueren, lo borran de todas las garantías. Le borran de todos los privilegios, de todas las gollerías que el Estado da a un niño recién nacido. Ya no existe, está muerto. Un cristiano cuando ha nacido y ya escribió su nombre el Señor porque nació, creyó en que Jesús murió, resucitó y se bautizó en agua, ya nació. Y si estaba diciendo el Señor, ya nació. Pero si no permanece en la verdad, no sigue practicando la verdad y peca, muere espiritualmente y su nombre es borrado del libro de la vida. ¿Por qué dice en Romanos 6:23? La paga del pecado es la... Y cuando uno peca, hermano, por eso le dije, mire, su nombre es borrado del libro de la vida. Por eso Jesús le dijo, oigan, no se regocijen de lo que los espíritus se sujeten. Regocíjense que vuestros nombres todavía estén escritos en el reino de los cielos. Los discípulos estaban, ¿verdad? No, ya yo te dije, estarían pensando lo malo que estaban haciendo. ¿Cómo podemos estar seguros? Cuando tú permaneces en obediencia a la palabra y dejas de practicar el pecado. Porque cuando pecas, tu nombre es borrado. ¿No quiere? ¿Vamos a hacer la Biblia? Vamos, Éxodo 32. Alabado sea el Señor. A ver si es verdad que tu nombre es borrado. Éxodo capítulo 32. Santo es para siempre el Señor. Del 31 vamos a leer. 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, le dijo Moisés, bórrame ahora de tu libro que has escrito. ¿Y qué le dijo el Señor? Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El que peca contra Dios o contra Jesús, Él lo borra del libro de la... Oiga, ¿se borra o no se borra su nombre? Porque ahí dice gente, perdóname que lo diga, gente endemoniada, esos hombres falsos que no son de Dios, enseñan que una vez que tú naces, tu nombre está en el libro de la vida, ya nadie te lo puede borrar. Nadie te saca de esa relación. ¿En qué Biblia está eso? Porque aquí mi Biblia dice que el que peca es borrado su nombre. Por eso que los cristianos son liberales, no obedecen, no congregan, no cambian. ¿Por qué? Porque si ya está mi nombre, ¿quién me va a borrar? No, acá dice que sí. Moisés diciéndole al Señor, ráeme, bórrame de tu libro, pero perdónales al pueblo de Israel lo que han hecho, y bórrame. A ti no, Moisés. Acá la salvación es personal, el pecado es personal. Al que pecare contra mí, a ese le borro. ¿Y sabe por qué lo borra? Hoy en día con mucho más razón, porque Dios habita con nosotros. Y si usted practica el pecado, usted está haciendo a Dios, está destruyendo el templo donde Dios quiere habitar. Usted mismo está alejando la presencia del Señor porque está pecando. Mire que la gente afuera toma, baila, pelea, discute, fornica, adultera, miente, hace todo lo malo y creen que Dios está con ellos. Pero Dios no dice eso. Porque mire, dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y ellos creen que Dios está con ellos. Pero vamos a ir a la Biblia que dice, 1 Corintios capítulo 3. Alabado sea el Señor. Versículos 16 y 17. Santo es para siempre el Señor. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Hace una pregunta Pablo, mire que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá
a Él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora la pregunta es, ¿a quién se refería? ¿A los que no creen, a los que creen? A los que creen. Afuera, esos están endemoniados. Dios no está con ellos. Porque no se han arrepentido, no han nacido física y espiritualmente. Física te digo por qué. El nacimiento, el bautizo del agua representa la muerte espiritual de Jesús. Y ya tienes que hacer un acto físico de nacer de nuevo. Y el creer es obedecer la palabra, naces también espiritualmente, porque creíste. Ahora te falta seguir practicando la verdad para que tú crezcas espiritualmente. Porque si tú dejas de practicar la verdad, entonces empiezas a practicar el pecado. Y cuando practicas el pecado, tu nombre es borrado del libro de la vida, porque está destruyendo tu cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios. Afuera no han nacido, pues van a ser juzgados y condenados porque no han nacido. Pero eso te refiere a los cristianos que han creído en el Señor y que están practicando el pecado. Por eso dice, el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo, lo cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo Dios va a estar en un hombre y una mujer que toma, que baila, que pelea, que discute, que roba, que fornica, adultera? ¿Cómo? Pero por culpa de esos falsos hombres del diablo, hablan mal, enseñan mal, por eso siguen pecando. Nunca han nacido, nunca van a cambiar. Pero los verdaderos hombres y mujeres de Dios que han nacido, ya no hacemos lo mismo. Porque dice que el Señor nos guarda, Él nos ayuda para que el maligno no nos toque. Alabado sea el Señor. Y sabe, porque cuando tú pecas, destruyes el lugar donde Dios quiere habitar. Y llega inmundicia. No venciste el pecado y la tentación. Y si tú pecas, no has vencido y tu nombre es borrado. Mire que dice Apocalipsis capítulo 3. Alabado sea el Señor para siempre. Apocalipsis capítulo 3 versículos 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Alabado sea el Señor. ¿A qué se refiere cuando uno vence? Santiago capítulo 1, vamos a leer por qué dijo eso. Santiago capítulo 1, versículo 12. Si tú vences estas dos cosas, tu nombre no es borrado. Alabado sea Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Se da cuenta la diferencia, no? ¿Usted creen que afuera soportan y resisten la tentación y la prueba? Afuera pecan como si nada. ¡Hay fiesta! Me escribo, ¿cuántas? 2, yo pongo 4, tú 6, ya vámonos. Hay esto, hay otro, hay porno, hay esto, hay bailes, hay licor, hay droga, hay todo lo malo. No soportan y no resisten, de frente van y se entregan al placer de la carne. Si Dios está diciendo que Él es santo y que nosotros debemos ser santos. Pero por culpa de esos falsos pastores, esos falsos sacerdotes que enseñan la palabra a su manera, viven en pecado. Porque Jesús dijo, no creo, no todo aquel que me diga Señor, Señor. No todo aquel va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque le creen más al hombre que creerle a Dios. El ser humano sí es santo en la tierra cuando vive conforme a la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia que el Espíritu nos guarda y no permite que el maligno nos toque y nos engañe y nos lleve al pecado. Por eso que los hombres verdaderos y mujeres de Dios somos criaturas nuevas. Nadie nos puede decir que hacemos lo malo porque no van a ver nada. Y si pecamos, pecamos dentro, en cosas que usted no ve. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio está primero. Quizás nos amargamos, pensamos mal, hablamos mal, pero ustedes no saben, los seres humanos, pero Dios sí lo sabe. Porque Él dice que escudriña la mente y el corazón. No dice escudriña tu boca ni tu cara ni tu cuerpo. Él escudriña lo dentro que hay en el ser humano. Por eso le digo que también pecamos, pero no practicamos el pecado. Que es muy diferente. No practicamos esos pecados que destruyen al ser humano. Pero sí le fallamos humanamente con palabras, con pensamientos y acciones. Alabado sea el Señor. Pero que eso lo confunden esas iglesias liberales con esos pastores que son del diablo, que les enseñan que el pecado puedes cometerlo, solo pídele perdón y Dios te perdona. No dice eso. Dios no perdona al ser humano
que practica el pecado. Cuando uno practica, no se aparta del pecado. A ver, mira, lee, ¿cuándo alcanzas misericordia? Proverbio 28:13. Proverbio 28:13. Alabado sea Dios para siempre. Así que si le has pedido perdón y sigues pecando, no alcanzas misericordia. Proverbio 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza. Si te apartas. Pero pregúntese a esas iglesias liberales. No, todos pecamos, pídale perdón a Dios y Dios está en misericordia y te perdona y te lleva y te va a llevar el día que venga la trompeta, nos vamos. Mi Señor es justo. Mi Señor es fiel y justo con aquellos que lo aman y guardan su palabra, obedecen. Pero dice que cuando tú eres injusto o injusta, o sea, no le obedeces, haces lo malo, dice que la ira de Dios viene sobre ti. ¿Lo dice o no lo dice? Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, a ver si es verdad. Capítulo 7. Bendito sea Dios. 9. Mire qué dice, a ver. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿No le parece casualidad que Pablo le dijo a los corintios lo mismo? Si tú destruyes el templo, tu cuerpo, para el pecado, Dios te va a destruir a ti. Acá está diciendo lo mismo. Él es fiel. Él nos ama tanto que quiere que nosotros no nos perezcamos, que no vayamos a terminar condenados, pero por eso dice que tienes que apartarte del pecado. El que encubre su pecado, ¿sabes quién encubre? No le encubres a Dios porque Dios te está mirando. Aparenta en la iglesia de que es santo, santa. Pero lo encubres al hombre, pero a Dios no. Mas el que lo confiese ahí se aparta del pecado. O sea, ¿qué? Se aparta de lo que está haciendo, alcanza misericordia. Porque aquí dijo lo mismo el Señor. Aquel que me ama, alcanza misericordia. Porque es grande misericordia, tardo para la ira, que se duele de castigarte y destruir tu vida. Pero como no te quieres arrepentir del pecado y quieres practicarlo, tu nombre es borrado y el Señor dice que te va a dar en persona el pago. Porque tú sigues practicando el pecado. Dice que a Él le duele castigar. ¿Sabe eso o no? Él dice que se duele del castigo, pero como nos ama, te va a castigar porque ya creíste en el Señor. Joel, vamos. Alabado sea el Señor. Joel capítulo 2 vamos a leer. Alabado sea Dios para siempre. Bendito y alabado sea Dios. Bendito sea Dios para siempre. Santo es para siempre el Señor. Joel capítulo 12 al 14 vamos a leer. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. ¿Y qué? ¿Y qué se duele del? Se duele del castigo. A Él no le gusta castigar, pero tiene que hacerlo. Porque el cristiano que dice creer en Él no se quiere apartar del pecado. Y Él no puede ir en contra de su palabra. Él dice de que aquel que peca, practica, dice que Él en persona le va a dar el pago. Va a destruir todo lo que está haciendo. Y va a hacer que se arrepienta porque no quiere guardar su palabra. ¿Qué padre quiere que su hijo sea condenado? ¿Qué padre quiere que a su hijo le vaya mal o a su hija le vaya mal?
Dios es igual, nos ama tanto que no quiere que ninguno se pierda. Es que va a tener que corregir, va a castigar. Aunque le duele, pero va a castigar para que se arrepienta. Afuera no se mete con ellos porque ellos pertenecen a Satanás. Pero Él habla de los cristianos, los que creen en Él y que saben que los están engañando. Su carne, el enemigo los está engañando. No deja que usted se desarrolle espiritualmente. Y lo que quiere es que su nombre sea borrado. Y lo logra conseguir cuando hace que usted peque y practique el pecado. Y pues el Señor dice que en persona le va a dar pago. Por eso el Señor Jesús bien claro dijo ahí en Apocalipsis, bien claro, al que venciere la tentación y la prueba, no haré que su nombre sea borrado, porque has vencido, no has caído en pecado, no has practicado el pecado. ¿Y qué dijo? Otra cosa más dijo, y lo confesaré delante de mi Padre que está en los... Oiga, ¿no le parece conocido esa palabra? Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos? Vamos a Mateo capítulo 10. Alabado sea Dios. Santo es para siempre el Señor. 10, 32 y 33. Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué dijo en Apocalipsis el que venciere? No borraré su nombre del libro de la vida y lo confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque hay mucho cristiano que comete pecado en oculto. ¿Sabe cómo se va a dar cuenta? No. Porque acá está diciendo el Señor bien claro. Aquel que me confiese es aquel que guarde su palabra, aquel que obedezca y va a dar buen testimonio. Pero aquel que me niegue, oiga, ¿por qué mire? Hoy en día hay hombres y mujeres, ya jóvenes, mayores, adultos, que por no perder la amistad, por no perder el trabajo o por no perder algo en este mundo humano, niegan que son cristianos. Ahora yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo niegan que son cristianos? ¿Porque dicen que no son cristianos o lo niegan con los hechos? Tito 1:16, ¿qué dice? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto toda buena, a eso se refiere. Cristianos que aparentan, que viven en humildad, pero que pecan en lo secreto y no se olvidan que Él los está mirando y que en persona te va a dar el pago porque le odias, porque dice el que me ama, mi palabra guardará, o sea que obedecerás, cambiarás, saldrás de ese mundo perdido, de esas cosas malas que está en el mundo. Pero el que no me ama, mi palabra no guarda, o sea, no obedecerá, sino seguirá practicando el pecado, seguirá haciéndolo en lo oculto, las escondidas, lo malo. Ahí está diciendo. Profesan conocer. Y conozco al Señor, yo lo conozco, sí, pero con los hechos lo niegan. A eso se refirió Jesús cuando dijo, aquel que vence el pecado, la tentación, yo no lo borraré y su nombre y lo confesaré en mi nombre. Pero aquel que me niegue con los hechos, aquel que diga que es cristiano y está haciendo lo malo, lo oculto, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y lo borraré su nombre del libro de la vida. Porque es lo opuesto, ¿o no? Aquel que venza, lo tengo escrito y no dejo que lo borren y confesaré delante de mi Padre. Pero aquel que no venza la tentación, que caiga en pecado, practica el pecado, lo borro del libro de la vida y lo niego delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué dijo le niego? ¿Por qué cree que Jesús dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad? Y muchos me dirán, Señor, yo congregaba, Señor, yo oraba, yo leía la Biblia, Señor, Señor. ¿Qué le dijo? Y yo le declararé. ¿Qué le dijo? Nunca os conocí. Oiga, ¿nos conocía o no? Desde que usted nació ya lo conoce. Estuvo su nombre arriba escrito. Pero una vez que practicó el pecado, ahí donde el Señor lo va a negar a usted también.
Miguel, ¿lo conoces? No, nunca le he visto. Gabriel, no, tampoco, peor. Y yo tampoco, nunca te conocí. Apartad de mí, malditos, hacedor de maldad. ¿Qué cree que por gusto habla por el Antiguo Nuevo Testamento? Porque cuando tú practicas el pecado, tu nombre es borrado del libro de la vida. Y cuando suene la trompeta y estés frente al Señor, cuando sea juzgado, Señor, acuérdate de mí. Perdóname un ejemplo. Yo congregaba ahí donde el pastor Edgar, ahí en la iglesia, ahí en Bolívar, estaba todos los días. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Pero Señor, ¿quieres pruebas? Gabriel, sácale las filmaciones. Te va a sacar todo. Estabas en las esquinas de tal calle haciendo esto, lo otro, estabas mintiendo, estabas fornicando, estabas peleando, estabas mirando a la mujer ajena y te va a sacar todito. Porque mi Señor cuando juzgue va a juzgar con justicia. No es como estos jueces corruptos que hay en el Perú que por plata se venden y cambian la versión. Mi Señor te va a sacar y te va a juzgar por su palabra. Porque nosotros miramos lo que hay afuera, pero Él conoce lo que hay en tu corazón. Estás aquí, pero Dios sabe qué estás pensando ahorita. Porque si tú tienes temor a Dios, tu mente está enfocada en la palabra. Porque dijo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque cuando Dios te está sacando a la luz tu pecado, en ese momento estás renegando en tu mente. Me descubrieron el Señor. Pero si tú estás haciendo lo bueno, no te preocupas. Pero si estás haciendo lo malo, preocúpate. Porque el Señor viene y te va a pedir cuentas. Alabado sea el Señor. ¡Ay, Señor mío! ¡Paz para Cristo! Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor, Dios vivo. Mire que dice el Salmo 69, 28. Si uno practica el pecado, ya te borran del libro de los vivientes. 28. Acá están los que pecan. Sean borrados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Y quiénes son los justos, hermanos? Hebreos 10:38, vamos a recordar. Hebreos 10:38, ¿quiénes son los justos? Sean borrados del libro de los justos, dice el Señor. ¿Quiénes son los justos? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, no agradará. ¿Por qué? Cuando uno retrocede es porque está practicando el pecado. Nosotros damos pasos de fe hacia el Señor. Cada vez que venimos, escuchamos y obedecemos, nos acercamos más al Señor. Porque suena la trompeta y ¡pum! Estamos en su presencia. Pero el que retrocede es aquel que practica el pecado, el que no obedece. Suena la trompeta, nunca lo va a ver. Nunca va a estar cara a cara. Y si va a estar cara a cara, va a ser en el otro juicio, cuando sean juzgados en el trono blanco los que pecaron contra Dios. Por eso el Señor dice que los justos viven por fe, no retroceden. Porque eso no agrada a Dios. Somos llamados a vivir por fe para que nuestro nombre esté arriba, que no lo borren. Por eso Jesús dijo a los discípulos, no te regocijes por botar demonios, hacer milagros, señales. ¿No le está diciendo Jesús en Mateo 21? No todo aquel, Señor, acuérdate de mí. Yo profetizaba en tu nombre, hacía milagros, señales en tu nombre, echaba fuera demonios en tu nombre. Nunca te conocí. Y se lo dijo a los discípulos, no se regocijen de que los espíritus se sujeten. Regocíjense que sus nombres estén escritos en los cielos. Asegúrense. No por botar demonios, ni por sanar, ni por hacer milagros vas a ir al cielo. No, es por obedecer a Dios. Alabado sea el Señor. Y ahora, ¿por qué, mire, uno no obedece? ¿Y por qué el Señor te borra y dice que tu nombre, aquel que peca, dice que tu nombre lo pone en el libro de la tierra, del barro, del polvo? Mire, vamos a Jeremías 17. Jeremías capítulo 17. Alabado sea Dios. Del 5 en adelante, al 13.
Este es un misterio para que usted sepa cómo caen los que no dejan de vivir por fe. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontonará riquezas. En la mitad de sus días los dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso del principio, es lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, acá viendo lo bueno, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí, dijo el Señor, serán escritos en el polvo. Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Alabado sea el Señor. Aquí es un misterio para que usted sepa por qué uno deja de entrar al reino de Dios. Dice que todos aquellos que confíen en un hombre, lo que les dice, hace que su corazón se aparte del Señor. En otras palabras, hace que no viva por fe, vive por vista, porque le crea un hombre. ¿Y qué? Hace que se aparten del camino de Dios. En vez de avanzar hacia el reino de Dios para ir con el Señor, están avanzando en un camino de muerte. Porque están confiando en un hombre. En un hombre. Yo le voy a poner un ejemplo para que usted vea cómo es confiar en el hombre y no confiar en el Señor. La palabra dice en Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder que es la palabra de Dios. Nuestra fe no puede estar basada en lo que un hombre nos dice. O sea, cuando alguien me dice a mí, hermano, hay que hacer esto, ¿dónde dice en la Biblia, hermano? Si usted me hace leer y me hace entender ahí todo el contexto y por qué lo dijo, yo le creo que el Señor me está hablando. Pero si me agarra un versículo solito, me puede engañar. Porque Satanás también quería confundir a Jesús y hoy día confunde al mundo entero. Agarra versículos y los lleva a enseñar algo que no dijo. Y por eso dice que no todo aquel entra al reino, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Todo lo que dice la Biblia. Yo les pongo un ejemplo. ¿Por qué cree que hay iglesias que bautizan desde miles de años atrás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Eso dijo Jesucristo? Vamos a verlo, vamos a estudiar un poquito. Vamos a Mateo capítulo 16, un ejemplo. Capítulo 16, para entender un poquito. Mateo 16, 17 al 19. Amén. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea que a Pedro le dio una revelación Dios. El Padre estaba dentro de Jesús. Le reveló a Pedro cómo entrar al reino de Dios. Y mire Mateo 28, 19, vamos. 28, 19. Para que usted entienda cómo es que cuando uno cree al hombre y no le cree a Dios. 28, 18 y 19 para que le enseñe. Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. ¿Dijo los nombres? Un nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le pregunto y digo, suponiendo que sean 3 nombres, ya, ¿cuál es el nombre del Padre? Jehová. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? No tiene. Su nombre es Jesús. Para que usted vea. Y si no entiende, es que su carne todavía está viva. Nosotros servimos en el Espíritu, no en la carne. La carne no entiende. Alabado sea el Señor. Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en un nombre. Un nombre que tiene el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo y Espíritu son títulos, no son nombres. Si yo digo acá, levante la mano los padres, levante la mano los padres. Levante la mano los padres. ¿Tiene vergüenza ser padre? 1, 2, 3, ahí hay padres. 4, hay padres. Entonces es un título. Ahora digo, levante la mano los hijos. ¿Quiénes son hijos? Todos somos hijos porque tenemos padres también, algunos vivos. Es un título, no es nombre. Y levante la mano, ¿quién tiene espíritu? Todos tenemos espíritu, si no estuviera acá, estuviera muerto. Pues está diciendo acá, mire, misterio, para el que lo entiende, porque Dios revela. ¿Qué le dijo a Pedro Jesús? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló sangre ni carne, o sea, un ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y como a ti te reveló el Padre, entonces a ti te daré la llave de cómo entrar al reino de los cielos. ¿Entiendes o no? Por eso es que acá le dijo a los discípulos, acá no le dijo a las otras personas judías, le dijo a los discípulos. Es por eso que mire, Pedro, ¿en qué nombre bautizó? Vamos a Hechos 2:37. ¿Hoy? ¿Cómo? Hechos. Alabado sea el Señor. 2:37. Santo es para siempre el Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, Pedro, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué le dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y mire qué dice el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dígame usted, hermano y hermana, cuando una iglesia le enseña que hay que bautizar en nombre de Padre y Espíritu Santo, ¿quién está mal? ¿Los apóstoles o el ser humano? Porque Jesús le dijo, Mateo 28:9, a los discípulos, a los apóstoles, vayan y hagan discípulos. Si los discípulos lo hicieron mal, entonces nuestra fe estaría en los suelos porque estamos predicando lo mismo. Jesús fue claro y dijo, yo hablo en misterio. Y él le dijo, vayan, y le dice que él, lleno del Espíritu Santo, les reveló la palabra en qué nombre tenían que bautizar. Dijo un solo nombre, que tenía el Padre, que tenía el Hijo y que tenía el Espíritu Santo. Porque le vuelvo a repetir que si fuera por nombres, Jehová, el Padre, Hijo, Jesús y el Espíritu Santo no tienen nombre, si fueran aparte. Porque le está diciendo, Jesús dijo, nombre del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y no hay, porque los tres es un solo nombre. Y como el ser humano le cree al hombre, ¿por qué cree que Jeremías dijo, maldito el varón que confía en el hombre? Y su corazón se aparta de Dios. Por eso que la gente se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Hoy yo agarré a muchos en la calle que no son cristianos y le dije esto. ¿Quién murió en la cruz? ¡Jesús! Entonces, ¿por qué le bautizan en el nombre del Padre y Espíritu Santo? Porque el que muere es ese nombre que ha dado sobre todo nombre. El Padre no murió en la cruz. Dice que el Padre lo abandonó cuando murió en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Dijo Jesús. Lo abandonó. El Espíritu estaba en él. El Padre se fue porque era Espíritu. ¿Quién fue crucificado? No fue el Padre ni el Espíritu Santo. Fue Jesús. Y en ese nombre que murió en la cruz fue dado a toda la tierra. Hechos 4:12. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado del cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Es el único nombre, porque Él es el que murió en la cruz. Por eso que nosotros cuando nos bautizamos, dijo, pronunciamos el nombre de Jesús, porque Él murió. Él es el Señor. Por eso dice que confiesen que Jesús es Él. Ahora vamos, Filipenses capítulo 2. Esta es la llave de los cielos. Capítulo 2. Alabado sea el Señor. Versículo 8 al 10, al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios y Padre. Ahora vamos a Romanos capítulo 10. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo nos vamos a salvar? Romanos capítulo 10. Si Jesús es el Señor, mire qué dice la Biblia. Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. Y cuando tú te bautizas, invocas el nombre, ¿no? A ver, ¿quién es el Señor? Jesús. Y si yo digo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, ¿a quién estoy invocando? A los tres también, porque Jesús los tres. Jesús es Dios, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Pero me refiero ahora, hermanos, cuando estas iglesias bautizan en el nombre del Padre, ¿a quién están invocando? ¿Qué le está salvando? ¿Qué nos va a hacer salvo? Invocar el nombre del Señor. ¿Y quién es el Señor? Pero la gente le cree más al hombre. Por un versículo bíblico. Por un versículo bíblico que ni siquiera lo sustentan. ¿Por qué están enseñando eso? Por eso que hemos leído ahí en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 42, ¿qué le dijo? Y las iglesias perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces, si usted dice que es en el nombre del Padre, entonces, o sea, los apóstoles están mal. ¿Su iglesia cómo se llama? Iglesia apostólica. Entonces, ¿por qué no bautiza en el nombre de Jesús? Porque la doctrina de los apóstoles es el nombre de Jesús. Y los apóstoles estuvieron con Jesús. Y obedecieron a Jesús. Bautizaron en un nombre. Que es el del Padre, del Hijo, del Espíritu. Un nombre. Y es Jesucristo. Aquel que murió en la cruz. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y Jesucristo es el Señor. Pero por creerle a un hombre que le engañó, su corazón se aparta. Y su nombre es borrado del libro de la vida. Porque no se regocijen de las señales, milagros, regocíjese de que su nombre esté arriba. ¿Y cuándo es borrado? Cuando le crees al hombre y no le crees al Señor. Por eso Jesús, mire, vamos a Mateo 7:15, ¿por qué le dijo que no todo aquel que entre el reino de los cielos? Mire. Alabado sea el Señor para siempre. Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 20, así que por sus frutos
¿por qué cree que dijo no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos? ¿Por qué? Y versículos anteriores dijo, guardaos de los falsos profetas. Hay mucho hombre que es lobo rapaz, que les enseñan algo que Jesús no dijo. Pero para que tú entiendas el misterio, tienes que leer y Dios te revela la Biblia. El hombre no lo va a entender si Dios no le revela. Dios revela las Escrituras. Por eso que enseñan mal. Por eso que están haciendo bautizar en nombre de 3 y es un solo nombre. Y la verdad dice que cuando un hombre tú le crees, te apartas del Señor, te apartas de la verdad. Y cuando venga el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque le creen a un hombre, a un lobo rapaz, que está diciendo, guárdate. Porque si tú le crees al hombre falso profeta, no vas a entrar al reino de los cielos. Por eso le estoy sacando la Biblia. Parece que fuera de Dios, una oveja, pero es un lobo rapaz. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué? ¿A quién se refería? A los, ese tiempo eran los fariseos. Los fariseos y los saduceos enseñaban algo que el Señor no dijo. Ellos no entraban al reino, ni tampoco los dejaban entrar a los que querían escuchar la palabra. Mire que dice Mateo 23. Alabado sea Dios para siempre. Mateo 23, 13, vamos a leer. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Alabado sea el Señor. O sea que alguien le dice, el nombre de Jesús es el que te va a salvar, Él es el camino y la verdad, en el nombre, no, es en el nombre de Jesús. Esos que bautizan en nombre de Jesús son herejes. No, Dios no le ha revelado en la luz todavía, no entienden que es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ya lo cierran el reino de los cielos. Oiga, si a Pedro le reveló o no le reveló. A él le dio las llaves. Si Dios le revela, ¿cómo se va a equivocar? Jesús mismo le dijo, mi Padre te ha revelado. Y a ti te doy la llave del reino de los cielos. ¿Cómo entrar al reino de los cielos? Por eso que en 8:2 él dijo, ya ahora, esta es la llave, se las entrego. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿A quién le vamos a creer? Porque no dejan entrar, ni ellos tampoco entran. Alabado sea el Señor. ¿A quién obedecemos? Por eso dice, guárdate los falsos profetas, que parecen que fueran ovejas, pero que son lobos rapaces. No le interesa su vida, su salvación, le interesa su plata. Le interesa su comodidad, su prestigio, su orgullo, su dignidad. Nunca van a decir me equivoqué, porque si dicen eso, las ovejas se van. Nunca, por el orgullo, bendito sea el Señor. Sino que todo aquel que le diga Señor, Señor, va a obedecer lo que Jesús dijo, no lo que dijo un hombre. Lucas 6:46. Lucas 6:46. Y perdónenme hermanos, pero a mí me encanta leer la Biblia. No se vaya a molestar si le leo 20, 30 versículos. Es la palabra del Señor. Lucas 6:46. Hasta las 1, muy bien. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué lo llaman? No todo aquel que le diga Señor no va a entrar. Si tú le haces caso a un lobo rapaz, a un falso profeta, tampoco vas a entrar. Y si tú pecas y practicas el pecado, tampoco vas a entrar. La única manera de entrar al reino de Dios es obedeciendo a la palabra del Señor. Que el Señor lo que te diga, tienes que hacerlo. Y no basado en un versículo, hermanos. El Señor escribió esta palabra en misterios para unirlo todo y que no haya confusión. Pero si tú crees a un versículo, perdiste. Porque un falso profeta te va a engañar. Y no entra él y no te va a dejar entrar tampoco a ti que tú le estás creyendo al hombre por un versículo bíblico. Tiene que sustentarte del Antiguo al Nuevo Testamento el por qué dijo eso. Por eso yo le saco el Antiguo y no, para que vea por qué dijo eso. Para que usted sepa que el Señor manda una sola entrada al reino de los cielos, que es en el nombre de Jesús. Es el nombre del cielo dado a los hombres en la tierra en que podamos ser salvos. Y Pedro lo dio las llaves para todos aquellos. Y 3,000 se bautizaron en el nombre de Jesús. Y si no fuera en el nombre de Jesús la salvación, 3,000 fueron condenados por causa de esos hombres que dicen que no es así. Bendito sea el Señor.
Pero aquel que obedece la palabra es un hombre pobre de espíritu. Y un pobre de espíritu es aquel que obedece la palabra, ¿no? Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los... ¿Quién es un pobre de espíritu? La gente dice, no, es alguien que no tiene plata. Eso no dice, no es eso, hermano. Pobre en espíritu es aquel que necesita de Dios. Es aquel que necesita estar con el Señor, necesita oír su palabra, necesita de Dios. Un pobre en esta vida, ¿qué necesita? Plata. Y busca la plata recicla, busca por la soya, la basura, comida. Es pobre, necesita comer, necesita plata para vivir. Por eso sale a buscar la comida, la plata. Un pobre de espíritu es aquel que necesita de Dios. Es aquel que escucha a Dios y lo obedece porque necesita salvar su vida. ¿Y cómo sabe que un pobre de espíritu es aquel que escucha la palabra y obedece? Isaías 66. Estamos hablando de los pobres en espíritu. 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, ¿a quién? Aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Por qué cree que Jesús dijo, bienaventurado los pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Todo aquel que es pobre en espíritu, que es humilde de corazón, escucha la palabra y obedece. Escucha la palabra y obedece. Porque de nosotros es el reino de Dios. Pero si usted escucha la palabra a uno y le enseña mal, no lo deja entrar. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber algo, hermano. El único nombre que nos salva es Jesús. No hay más. ¿Que existe el Padre, existe el Espíritu Santo? Sí, en diferentes tiempos, no juntos. Solamente cuando Jesús estuvo en la tierra, estuvo en dos papeles, Padre y el Hijo juntos, porque el Espíritu vino dentro de él. Pero nunca estuvo aparte, y aparte que Dios es Espíritu. Alabado sea el Señor. Entonces todo cristiano que cree en el Señor, que se bautizó en agua y obedeció a la palabra, fue bautizado en espíritu, y a partir de ese momento empieza a vivir por fe para que la palabra permanezca para siempre y que sea un cristiano espiritual. Porque el justo vivirá por fe y obedecerá a Dios todos los días. Y si el Señor viene, lo arrebata. Por eso Jesús dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aplauda al Señor. Alabado sea Dios. Aquel que obedezca toda la palabra del Señor. Esa es la única manera de entrar y estar seguros que estamos entrando en el reino de los cielos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Alabado sea el Señor. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu palabra. Y perdónanos, mi Señor, si no estamos obedeciendo todos los días a tu palabra. Perdona si hemos escuchado a un hombre que nos ha enseñado otra cosa que no has dicho tú, mi Señor. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos misericordia, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra y obedecerla. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes todos los días conforme a tu voluntad. Creemos que tienes el control de nuestras vidas y creemos que tú lo estás perfeccionando. Por eso te damos gloria, honra y alabanza. Y te damos gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo. Porque sabemos que contigo somos más que vencedores. Separados de ti, nada podemos hacer, mi Señor. Por eso te rogamos una vez más que tu presencia nunca se aparte de nosotros. Ayúdanos a vivir por fe todos los días, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes dentro de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a creer cada vez más y que esta fe crezca, se desarrolle, para poder poner obra tu palabra y ser luz y testimonio en este mundo de tinieblas. Por eso aquí estamos todos los días humillados de corazón, creyendo que tú nos estás hablando al alma, Señor, y que esta alma se va a convertir para ser criatura nueva.
Por eso declaramos por fe que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos, profeta mi Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe, en el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén.